Vas a conocer la historia del desalojo más siniestro del México porfiriano, cuando un capataz desalmado quiso quitarle la tierra a familias enteras para engrandecer su hacienda. Pero cuando Jesús Malverde se enteró del desmadre que traía este cabrón, le preparó un susto que lo marcó para toda la vida. Compadre, si quieres saber cómo Malverde le puso una friega al más ojete de los capataces, dale like a este video y agárrate porque lo que vas a escuchar te va a helar la sangre. El año era 1898, y el sol del desierto sinaloense caía implacable sobre las tierras cercanas a Culiacán. Era la época del porfiriato, cuando don Porfirio tenía al país agarrado de los huevos y los ricos se hacían más ricos mientras los pobres se jodían más cada día. Las haciendas crecían como cáncer, tragándose pueblitos enteros, y los rurales andaban por todos lados cuidando los intereses de los poderosos. En esos tiempos de mierda vivía un cabrón que se llamaba Emiliano Vázquez, capataz de la hacienda San Teodoro, una extensión inmensa de tierra que pertenecía a don Aurelio Montemayor, un hacendado más corrupto que la chingada. Pero Vázquez no se conformaba con ser el perro faldero del patrón. El desgraciado tenía sus propias ambiciones y quería quedarse con las tierras que rodeaban la hacienda, donde vivían familias de campesinos que habían trabajado esa tierra por generaciones. Vázquez era un hombre de unos 45 años, gordo como cochino cebado, con una cara de sapo que daba asco nada más de verla. Tenía los ojos pequeños y juntos, como de rata, y una sonrisa que helaba la sangre. Siempre andaba vestido con su traje café polvoriento, botas de cuero que hacían ruido en el suelo como si fuera el mismo diablo caminando, y un sombrero negro que usaba para taparse la calva que tenía de tanto rascarse la cabeza planeando sus chingaderas. El cabrón había convencido a don Aurelio de que esas tierras de los campesinos eran perfectas para plantar más caña de azúcar, que les iba a traer más lana que la que podían contar. Lo que no le dijo al hacendado era que él planeaba quedarse con una buena tajada del negocio, porque ya tenía arreglado el desmadre con otros caciques locales. La tierra que codiciaba Vázquez estaba habitada por unas 20 familias de campesinos, gente buena y trabajadora que había vivido ahí desde que sus abuelos llegaron huyendo de otras injusticias. Tenían sus jacalitos humildes pero dignos, sus milpitas donde cultivaban maíz, frijol y chile, y sus animalitos que les daban para vivir sin molestar a nadie. Era gente que se levantaba con el gallo y se dormía con las estrellas, que sabía el valor del trabajo honrado y que nunca le había hecho daño ni a una mosca. El jefe de esas familias era don Refugio Morales, un hombre de 60 años que tenía la espalda jorobada de tanto trabajar la tierra, pero el corazón más noble que había en todo Sinaloa. Don Refugio había criado a sus hijos y nietos en esa tierra, y cada surco, cada árbol, cada piedra tenía el sudor de su familia. Sus manos callosas conocían cada pedazo de tierra como si fuera parte de su propio cuerpo. Una tarde de octubre, cuando el calor todavía pegaba cabrón pero ya se sentía que venía el temporal, llegó Vázquez al pueblito de los campesinos con una comitiva que daba miedo. Traía consigo a 4 rurales armados hasta los dientes, 2 escribanos del gobierno que parecían buitres hambrientos, y un grupo de peones de la hacienda que no tenían más opción que obedecer al capataz si no querían quedarse sin trabajo. Los rurales eran la lacra más grande del porfiriato, supuestos guardianes del orden que en realidad eran los perros rabiosos de los poderosos. Estos 4 cabrones venían montados en caballos negros que parecían salidos del mismísimo infierno, con sus uniformes grises llenos de polvo y sus rifles que cargaban como si fueran cruces. El que parecía ser el jefe era un tipo flaco como espantapájaros, con bigote de morsa y una cicatriz que le cruzaba la cara de la sien hasta la barbilla. Vázquez se bajó de su caballo con esa sonrisa de víbora que tanto le gustaba usar cuando tenía a alguien agarrado de los huevos. Se acercó a donde estaba don Refugio, que había salido de su jacal al escuchar el ruido de los caballos, y le gritó con esa voz chillona que tenía: «Oiga, Morales, le vengo a dar una noticia que le va a cambiar la vida. Resulta que el patrón don Aurelio ha decidido que estas tierras son necesarias para el progreso de la hacienda. Así que ya se puede ir preparando para largarse con toda su bola de muertos de hambre». Don Refugio sintió que el patrón de la hacienda se le movía bajo los pies, pero mantuvo la compostura como el hombre digno que era. Con voz firme pero respetuosa le contestó: «Don Refugio sintió que el suelo se le movía bajo los pies, pero mantuvo la compostura como el hombre digno que era. Con voz firme pero respetuosa le contestó: «Señor Vázquez, con todo respeto, pero estas tierras han sido de nuestras familias por más de 30 años. Aquí están enterrados nuestros muertos, aquí nacieron nuestros hijos. No tenemos a dónde ir, y además, estas tierras nos las dieron de manera legal.
Vázquez soltó una carcajada que sonaba como el graznido de un sopilote. «Legal. Ja. Mire nomás qué chistoso está el vejete». «¿Legal? Los únicos papeles que valen aquí son los que trae el patrón, y esos dicen que esta tierra es de la Hacienda San Teodoro. Así que ya se vaya haciendo a la idea de que dentro de una semana quiero ver este lugar limpio de todas sus porquerías». Uno de los escribanos, un tipo pequeño y visco que parecía rata de alcantarilla, se acercó blandiendo unos papeles amarillentos. «Aquí están las escrituras nuevas, firmadas por el gobierno del estado. Esta tierra ahora pertenece legalmente a la Hacienda San Teodoro. Tienen hasta el próximo viernes para desalojar». Don Refugio tomó los papeles con manos temblorosas. Sabía leer un poco, lo suficiente para darse cuenta de que los documentos parecían legales, pero algo olía mal en todo ese asunto. Los sellos parecían auténticos, las firmas estaban ahí, pero ¿cómo era posible que de la noche a la mañana perdieran todo por lo que habían trabajado toda la vida? «Señor Vázquez», dijo don Refugio con la voz quebrada, «nosotros también tenemos papeles que comprueban que esta tierra es nuestra. Mi abuelo la compró de manera legal al gobierno cuando se hicieron las reparticiones». Vázquez escupió en el suelo, muy cerca de los pies de don Refugio. «Sus papeles valen pura madre, vejete. Los únicos documentos que importan son estos nuevos, y punto. Si no se largan por las buenas, los vamos a sacar por las malas, y créame que no le va a convenir». Para ese momento ya se había juntado toda la gente del pueblito. Los hombres tenían las manos convertidas en puños, las mujeres abrazaban a sus niños, y en los ojos de todos se podía ver una mezcla de miedo, coraje e incredulidad. Habían escuchado historias de otros pueblos que habían corrido con la misma suerte, familias enteras que habían acabado en la calle de la noche a la mañana. Vázquez miró a toda esa gente como si fueran cucarachas que había que pisotear. Su sonrisa se hizo más ancha y más siniestra. «Miren nomás qué bonito. Ya se juntó toda la bola de muertos de hambre. Pues que quede bien claro, el próximo viernes a las 6 de la mañana quiero ver este lugar vacío. Si encuentro a alguien todavía aquí, los rurales se van a encargar de que se arrepientan». El jefe de los rurales, ese tipo flaco con cara de calavera, se acercó con su rifle en las manos. «Y para que no digan que no somos buena gente, les vamos a dar una demostración de lo que les puede pasar si se ponen pendejos». Sin más aviso, el rural apuntó su rifle hacia el cielo y disparó 3 veces. Los balazos sonaron como truenos en el silencio del atardecer, y los niños se pusieron a llorar del susto. Pero el cabrón no se conformó con eso. Apuntó hacia un perrito que andaba jugando cerca de uno de los jacales y le voló la cabeza de un balazo. Las mujeres gritaron horrorizadas, los hombres apretaron más los puños, y don Refugio sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Pero sabía que si se ponía violento, estos desgraciados iban a tener la excusa perfecta para masacrar a toda su gente. Vázquez se subió otra vez a su caballo, satisfecho con el show que había armado. Recuerden, viernes a las 6 de la mañana. Y más les vale que no se les ocurra buscar ayuda en ningún lado, porque ya tengo arreglado todo el desmadre con las autoridades. Nadie los va a defender. Y con eso, la comitiva del mal se largó, dejando tras de sí una nube de polvo y el olor a pólvora que se quedó pegado en el aire como una maldición. Esa misma noche, mientras las familias se reunían en el jacal más grande para decidir qué chingados iban a hacer, un jinete solitario observaba desde las montañas. Era un hombre de unos 35 años, delgado pero fuerte, con un bigote negro que le daba un aire distinguido y unos ojos que parecían ver hasta el alma de las personas. Vestía de negro, con un pañuelo rojo amarrado al cuello y un crucifijo de plata que le colgaba sobre el pecho. En su cinturón llevaba una pistola que había salvado más vidas inocentes de las que había quitado. Jesús Malverde había llegado a esas tierras siguiendo rumores de que un cabrón andaba jodiendo a gente trabajadora. Y lo que acababa de presenciar le había hervido la sangre. Conocía perfectamente las mañas de tipos como Vázquez. Usaban papeles falsos o comprados, se valían de los rurales corruptos y se aprovechaban de que la gente humilde no tenía manera de defenderse. Malverde espoleó su caballo negro y se dirigió hacia el pueblito. Era hora de que estos cabrones conocieran lo que era toparse con la justicia verdadera. Cuando Jesús Malverde llegó al pueblito, las familias todavía estaban reunidas en el jacal de don Refugio, tratando de encontrar una solución a su pinche problema.
Había mujeres llorando quedito, hombres con la mirada perdida, y niños que no entendían por qué sus papás estaban tan preocupados. Don Refugio alzó la vista cuando escuchó los cascos del caballo acercarse. Era tarde, casi medianoche, y no esperaban visitas. Salió con cuidado, pensando que tal vez Vázquez había regresado para joder más. Pero cuando vio al jinete que se acercaba, sintió algo raro en el pecho, como una mezcla de esperanza y respeto. El hombre que se bajó del caballo tenía una presencia que imponía. No era muy alto, pero tenía esa manera de moverse que te decía que sabía pelear y que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Sus ojos brillaban en la oscuridad como si tuvieran luz propia, y cuando habló, su voz sonaba como la de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Buenas noches, don Refugio», dijo Malverde quitándose el sombrero. «Me llamo Jesús, y vengo de parte de la gente que todavía cree en la justicia. Escuché lo que pasó hoy con el cabrón de Vázquez». Don Refugio sintió que se le erizaba la piel. Algo le decía que este hombre no era un visitante cualquiera. «Buenas noches, señor Jesús. Pues sí, nos quieren quitar nuestras tierras, pero no sabemos qué hacer. Los papeles que trajeron parecen legales, y los rurales ya nos amenazaron». Malverde amarró su caballo y se acercó más. La luz de la luna le daba en la cara, y don Refugio pudo ver que tenía una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda, marca de alguna pelea del pasado. «Permítame ver esos papeles, don Refugio. Y cuénteme todo lo que pasó, sin dejarse nada». Durante la siguiente hora, don Refugio le contó a Malverde toda la historia. Le habló de cómo habían vivido en esas tierras por generaciones, de cómo su abuelo había comprado legalmente el terreno, de cómo habían trabajado cada pedazo de tierra con sus propias manos. Le contó también sobre Vázquez, sus amenazas, los rurales corruptos, y cómo habían matado al perrito para asustarlos. Mientras escuchaba, Malverde examinó los papeles que había traído el capataz. Sus ojos entrenados notaron inmediatamente las irregularidades. Las firmas eran demasiado parejas, como si las hubiera hecho la misma persona tratando de cambiar la letra. Los sellos estaban un poco corridos, señal de que los habían puesto después de escribir el documento, y las fechas no cuadraban con los procedimientos legales normales. «Estos papeles son más falsos que los sentimientos de una puta», gruñó Malverde. «Mire, don Refugio, aquí la fecha dice que el trámite se hizo el mes pasado, pero este sello es del gobierno anterior. Y esta firma supuestamente del gobernador está mal escrita. Yo conozco la firma verdadera». Don Refugio sintió una mezcla de alivio y coraje. «Entonces, ¿qué podemos hacer, señor Jesús? Aunque los papeles sean falsos, los rurales van a venir el viernes, y nosotros no tenemos armas para defendernos». Malverde se tocó el crucifijo que llevaba al pecho, un gesto que hacía siempre antes de tomar decisiones importantes. «Don Refugio, voy a ser muy claro con usted. Yo no soy un hombre común y corriente. Hay gente que me considera un bandido, otros me ven como un justiciero. La verdad es que me dedico a ayudar a los jodidos cuando los poderosos se quieren pasar de lanza». El viejo campesino lo miró fijamente. Había escuchado historias sobre un hombre que ayudaba a los pobres, pero nunca pensó que se lo fuera a encontrar cara a cara. «¿Usted es?» «Jesús Malverde, para servirle. Y le aseguro que el cabrón de Vázquez va a aprender lo que cuesta joder a gente trabajadora». Don Refugio sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en días, tenía esperanza. «Pero señor Malverde, ¿cómo le vamos a hacer? Vázquez tiene rurales, tiene el apoyo del hacendado, tiene contactos en el gobierno». Malverde sonrió, y esa sonrisa tenía algo que tranquilizaba y daba miedo al mismo tiempo. «Don Refugio, yo también tengo mis contactos. Y además, conozco muy bien las debilidades de tipos como Vázquez. Son valientes cuando tienen ventaja, pero se cagan del susto cuando se topan con alguien que no les tiene miedo». En ese momento salieron del jacal algunas de las mujeres que habían estado escuchando la conversación. Doña Carmen, la esposa de don Refugio, se acercó con una jarra de agua fresca. «Señor Jesús, ¿de verdad nos puede ayudar? Es que ya no sabemos qué hacer. Mis nietos no entienden por qué tienen que irse de su casa». Malverde tomó el agua y agradeció con una inclinación de cabeza. «Doña Carmen, le doy mi palabra de que sus nietos van a seguir jugando en esta tierra.
Pero necesito que me cuenten todo lo que sepan sobre Vázquez. ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus costumbres? Durante las siguientes 2 horas, Malverde estuvo escuchando testimonios de todas las familias. Cada una tenía algo que contar sobre las injusticias que había cometido Vázquez a lo largo de los años. Doña Remedios, una mujer de 50 años que había perdido a su esposo en un accidente en la hacienda, le contó cómo Vázquez se había negado a pagarle la indemnización que le correspondía. Mi Evaristo se cayó de un andamio que estaba podrido, Señor Jesús. El capataz sabía que estaba en malas condiciones, pero no quiso gastar dinero en repararlo. Cuando mi marido se mató, Vázquez dijo que había sido por borracho, aunque mi Evaristo nunca tomó ni una gota de alcohol en su vida. Don Crescencio, un hombre mayor que había trabajado como vaquero en la hacienda, contó cómo Vázquez robaba ganado y lo vendía por su cuenta. Ese desgraciado marca becerros ajenos con hierros falsos, señor. Yo lo vi con mis propios ojos. Después los vende en mercados de otros pueblos y se queda con toda la lana. La historia que más le hirvió la sangre a Malverde fue la que le contó doña Esperanza, una mujer joven cuyo esposo había sido golpeado brutalmente por los rurales por haberse quejado de los abusos. Mi Tomás nomás dijo que no era justo que nos pagaran la mitad del salario prometido. Vázquez le dijo a los rurales que era un revoltoso, y lo golpearon tan feo que estuvo semanas sin poder trabajar. Desde entonces mi Tomás ya no habla, se le quedaron trastornadas las ideas del miedo. Cada testimonio era como un clavo más en el ataúd de Vázquez. Malverde tomaba notas mentalmente, armando el caso perfecto contra el capataz. Pero lo que más le interesó fueron los detalles sobre las costumbres del cabrón. Dígame, don Refugio, ¿sabe dónde vive Vázquez? Sí, señor. Tiene una casa grande en las afueras de Culiacán, camino a la hacienda. Es una casa de adobe con techo de teja roja, rodeada de un muro alto. Dicen que ahí es donde cuenta el dinero que roba. ¿Y cuáles son sus horarios? Don Crescencio se adelantó. Ese cabrón es muy mañoso, señor Jesús. Siempre anda armado, nunca sale solo, y tiene a 2 peones que le cuidan la casa. Pero hay algo curioso. Todos los viernes en la noche se va a la cantina, la fronteriza, y ahí sí va solo, porque dice que es para tratar negocios secretos. Malverde sintió que se le encendía una luz en la cabeza. ¿Viernes en la noche? ¿Este mismo viernes que viene? Sí, señor. Todos los viernes sin falta. Llega como a las 9 y se queda hasta muy tarde, emborrachándose y presumiendo de sus chingaderas. Perfecto, murmuró Malverde. Y díganme, ¿qué es lo que más le da miedo a Vázquez? Las familias se miraron entre sí, como si no entendieran la pregunta. Finalmente, doña Carmen habló. Pues señor Jesús, Vázquez no parece tenerle miedo a nada. Es un hombre muy cruel y confiado. Pero don Refugio recordó algo. Espérese, señor. Ahora que lo pienso, hay algo. Una vez escuché a unos peones de la hacienda contar que Vázquez le tiene terror a los aparecidos. Dice que desde chiquito ve fantasmas, y que por eso siempre trae consigo un dije de la Santa Muerte. Según él, los muertos lo persiguen por las noches. Los ojos de Malverde brillaron con una luz especial. ¿Fantasmas? ¿Aparecidos? Pues qué casualidad, porque resulta que conozco algunos muertos que tienen muchas ganas de platicar con el señor Vázquez. Don Refugio no entendió muy bien lo que quería decir Malverde, pero algo en su tono le dio a entender que el capataz se iba a llevar la sorpresa de su vida. Señor Jesús, ¿qué es lo que piensa hacer? Malverde se levantó y se dirigió hacia su caballo. Don Refugio, el viernes por la noche va a haber una junta muy especial en casa de Vázquez. Una junta con todos los muertos que ha hecho a lo largo de su pinche vida. Y le aseguro que después de esa reunión, ese cabrón va a estar rogando que lo dejen en paz. Se subió a su caballo y antes de irse se dirigió a toda la gente que se había juntado. Familias, váyanse a dormir tranquilas. El viernes no van a tener que irse de sus tierras. Vázquez va a estar muy ocupado pidiendo perdón a los muertos para molestarse con ustedes. Y con eso, Jesús Malverde desapareció en la oscuridad de la noche, dejando tras de sí la sensación de que algo grande estaba por suceder. Los siguientes 3 días, Jesús Malverde los pasó preparando el espanto más elaborado de su carrera como justiciero.
No iba a ser suficiente con simplemente asustar a Vázquez, tenía que crear algo tan cabrón que el desgraciado nunca más se atreviera a joder a gente inocente. Malverde conocía perfectamente la psicología de los cabrones como Vázquez. Por fuera se veían muy machitos, siempre gritando y amenazando, pero por dentro eran unos cobardes que se cagaban del miedo cuando se topaban con algo que no podían controlar. Y según lo que había escuchado, Vázquez tenía un miedo profundo a los muertos, una debilidad que Malverde iba a explotar al máximo. El martes por la mañana, Malverde se dirigió al pueblo más cercano, donde tenía contactos entre la gente trabajadora. Su primer parada fue en la carpintería de don Sabás, un hombre mayor que le debía algunos favores. Don Sabás, necesito que me haga unos trabajos especiales, le dijo Malverde mientras examinaba las herramientas del taller. Y tiene que ser de la mejor calidad, porque se trata de dar un escarmiento que no se olvide jamás. Don Sabás, que conocía la reputación de Malverde, asintió sin hacer preguntas. Dígame qué necesita, señor Jesús, y lo tendrá listo para cuando guste. Malverde sacó un papel donde había dibujado algunos diseños. Necesito que me haga 3 ataúdes pequeños, como de niño, pero que se puedan abrir y cerrar fácilmente desde adentro. También quiero que les ponga unas bisagras especiales que no hagan ruido, y unos resortes que los mantengan cerrados hasta que alguien empuje desde adentro. Don Sabás miró los dibujos con curiosidad. ¿Y de qué color los quiere? Negro, don Sabás. Negro como el alma de los cabrones que joden a los pobres. El siguiente paso fue buscar a sus compadres de confianza. Malverde tenía una red de colaboradores en toda la región, gente que lo había ayudado en otras misiones o que simplemente creía en su causa. Para este trabajo necesitaba hombres que no tuvieran miedo y que supieran actuar. Se dirigió a las montañas, donde sabía que podía encontrar a Joaquín el Flaco Moreno y a Abundio el Tuerto Sánchez, 2 de sus hombres más leales. Los encontró en una cueva que usaban como escondite, limpiando sus armas y planeando su próximo trabajo. «Compadres», les dijo Malverde al llegar, «tengo una misión especial para ustedes. No va a haber balazos ni persecuciones, pero sí va a requerir que actúen como si fueran los mejores actores del mundo». El Flaco, un hombre alto y delgado como su apodo indicaba, con una barba negra que le llegaba hasta el pecho, levantó la vista de su rifle. «Díganos qué necesita, jefe. Ya sabe que estamos para lo que se ofrezca». El tuerto, que había perdido el ojo izquierdo en una pelea con rurales 5 años atrás, se acomodó el parche que siempre usaba. «Mientras sea para joder a algún cabrón rico, cuenta conmigo». Malverde les explicó el plan completo. Les habló sobre Vázquez, sobre las familias que querían desalojar y sobre el miedo que tenía el capataz a los aparecidos. Cuando terminó de explicar lo que tenían que hacer, los 2 hombres se miraron entre sí y soltaron una carcajada. «Pinche jefe», dijo el Flaco. «Eso va a estar más divertido que robarle a un cura en misa de domingo». «Ese cabrón se va a cagar literalmente del susto», agregó el tuerto. «¿Cuándo empezamos los ensayos?» Durante los siguientes 2 días, Malverde y sus hombres ensayaron cada detalle del plan. Visitaron la casa de Vázquez durante las noches, estudiando la distribución, los horarios de los guardias y la mejor manera de entrar y salir sin ser detectados. La casa del capataz era efectivamente imponente, construida con el dinero robado a lo largo de años de abuses. Tenía un muro de adobe de 3 metros de alto, un portal con vigas de madera tallada y ventanas con rejas de hierro forjado. En el patio trasero había un pozo y algunas construcciones menores donde vivían los peones que cuidaban la propiedad. Malverde notó que todos los jueves por la noche, Vázquez despedía a los guardias temprano porque según él tenía asuntos personales que atender. Era la oportunidad perfecta para preparar la escenografía sin ser descubiertos. El miércoles por la noche, Malverde fue a recoger los ataúdes a la carpintería de don Sabás. El viejo artesano había hecho un trabajo perfecto. Los cajones parecían auténticos féretros de niño, con acabado negro mate y herrajes de bronce que brillaban siniestramente bajo la luz de la luna. «Don Sabás, este trabajo está de primera calidad», le dijo Malverde mientras examinaba los ataúdes. «¿Las bisagras funcionan bien?» «Como seda, señor Jesús. Pueden abrirse desde adentro con solo empujar un poco, y se cierran solas si no las detienen. También les puse unos seguros por dentro para que no se abran accidentalmente».
Malverde pagó generosamente al carpintero y cargó los ataúdes en una carreta que había conseguido prestada. Era hora de la fase final de la preparación. El jueves por la noche, mientras Vázquez estaba en el pueblo emborrachándose en una cantina, Malverde y sus hombres se metieron a la casa del capataz. Habían estudiado también la distribución que se movían en la oscuridad como si fuera su propia casa. Lo primero que hicieron fue colocar los 3 ataúdes en posiciones estratégicas, uno en la recámara principal, otro en la sala, y el tercero en el comedor. Los pusieron de tal manera que no fueran visibles inmediatamente al entrar a cada cuarto, pero que sí causaran impacto cuando Vázquez los descubriera. Después se dedicaron a preparar otros efectos especiales. En la recámara, aflojaron algunas tablas del piso para que crujieran cuando alguien caminara encima. En la cocina, pusieron cuerdas invisibles conectadas a ollas y platos para que se cayeran cuando alguien pasara cerca. En el corredor principal, colocaron espejos en ángulos estratégicos para crear efectos ópticos confusos. Pero el toque maestro fue en la sala principal. Malverde había conseguido una sábana blanca muy delgada y la había colgado de tal manera que con un poco de viento se moviera como si fuera un fantasma. Además, había colocado pequeñas campanas en lugares donde no se vieran pero que sonarían con cualquier movimiento de aire. La parte más importante del plan era el timín. Malverde sabía que Vázquez regresaría de la cantina a la fronteriza alrededor de las 2 de la madrugada del viernes, completamente borracho y con los nervios alterados por el alcohol. Ese era el momento perfecto para que los muertos le hicieran su visita. El flaco se iba a esconder en el ataúd de la recámara, vestido con una mortaja blanca y con la cara pintada de blanco con hollín alrededor de los ojos para parecer una calavera. El tuerto estaría en el ataúd de la sala, también vestido de muerto, pero él iba a representar al esposo de Doña Remedios, el que se había matado por culpa del andamio podrido. Malverde mismo se iba a esconder en el ataúd del comedor y él iba a ser la aparición principal, iba a representar a todos los campesinos que habían sufrido por las chingaderas de Vázquez a lo largo de los años. Recuerden, compadres, les dijo Malverde mientras terminaban de instalar los últimos detalles, esto no es solo un susto. Es una lección que el cabrón tiene que aprender para toda la vida. Cuando salgan de los ataúdes, tienen que hablarle con voz de ultratumba, recordándole cada una de sus maldades. El flaco practicó su voz de fantasma. Vázquez, Vázquez, los muertos hemos venido por ti, no hay paz para los que joden a los inocentes. El tuerto se puso en posición y ensayó su aparición. Soy Evaristo, el que mataste con tu negligencia, vengo a cobrarte la sangre derramada. Malverde asintió satisfecho. El plan estaba listo. Solo faltaba que llegara la hora de la verdad. Ahora nos vamos a esconder cerca de aquí hasta que llegue Vázquez, les dijo. Cuando escuchen que entra a la casa, esperan 5 minutos y empiezan la función. Y recuerden, el objetivo no es matarlo, sino marcarlo de por vida para que nunca más se atreva a joder a gente trabajadora. Se ocultaron en unas ruinas cercanas a la casa, donde podían vigilar sin ser vistos. Las horas pasaron lentamente, y Malverde aprovechó para repasar cada detalle del plan. Sabía que solo tendrían una oportunidad, y tenía que salir perfecto. A eso de la 1:30 de la madrugada, escucharon los cascos de un caballo acercándose. Era Vázquez que regresaba de la cantina, tambaleándose de borracho y cantando una canción obscena con voz pastosa. El cabrón venía tan pedo que apenas se podía mantener en pie. Vázquez se bajó del caballo como pudo, amarró las riendas a un poste y se dirigió hacia la puerta principal de su casa. Traía las llaves en la mano, pero le temblaban tanto que se le cayeron 2 veces antes de poder abrir. «Pinches llaves de mierda», murmuró mientras luchaba con la cerradura. «Todo se mueve, pinche tequila». Finalmente logró entrar a la casa. Malverde y sus hombres escucharon sus pasos torpes en el corredor de entrada, después el ruido de algo que se caía, probablemente Vázquez tropezándose con algún mueble, y luego algunos gritos confusos. Era la señal. Los 3 hombres se dirigieron rápidamente hacia la casa. Era hora de que comenzara el espectáculo más terrorífico de la vida de Emiliano Vázquez. Eran las 2:15 de la madrugada cuando Emiliano Vázquez entró a su casa, más borracho que una cuba y con la mente nublada por todo el tequila que se había empinado en la fronteriza. El cabrón venía satisfecho porque había cerrado otro negocio sucio,
Había acordado con un comerciante de Mazatlán la venta del ganado robado de la hacienda. Al entrar, lo primero que notó fue que la casa estaba más oscura de lo normal. Había dejado una vela encendida en la sala, pero ahora todo estaba en tinieblas. Se dirigió hacia donde recordaba que había dejado un quinqué, pero sus pasos sonaban raros, como si el piso crujiera más de lo acostumbrado. —¿Qué chingados? —murmuró mientras buscaba a tientas los cerillos. Cuando finalmente logró encender el quinqué, la luz débil y temblorosa iluminó la sala, y fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Había un ataúd negro en medio del cuarto, un pinche féretro que definitivamente no estaba ahí cuando se fue en la mañana. Vázquez sintió que se le subía la borrachera de golpe y que el corazón se le quería salir del pecho. Tenía los ojos pelones de la impresión, y las manos le temblaban tanto que casi se le cae el quinqué. No puede ser, estoy muy pedo, esto no está pasando. Pero por más que se tallaba los ojos, el ataúd seguía ahí. Se acercó lentamente, como hipnotizado por el miedo. El féretro era pequeño, como de niño, y tenía un acabado negro mate que parecía absorber la luz de la llama. De repente, empezó a escuchar un ruido extraño, como si algo se estuviera moviendo dentro del ataúd. Era un sonido suave, como de alguien respirando o tratando de salir. —No, no, no —gritó Vázquez retrocediendo. —Esto no está pasando. Son los nervios. El pinche alcohol. Pero justo en ese momento, la tapa del ataúd comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido siniestro que le puso los pelos de punta. Y de dentro empezó a salir una figura vestida de blanco, con la cara pálida como la cal y los ojos hundidos rodeados de negro. Era el Tuerto, representando al fantasma de Evaristo, el trabajador que había muerto por culpa del andamio podrido. Su actuación era tan convincente que ni él mismo se reconocía. Tenía la cara pintada de blanco con hollín alrededor de los ojos y se movía con esa lentitud fantasmal que da escalofríos. —Vázquez —dijo con una voz cavernosa que parecía venir de ultratumba—. Soy Evaristo Morales, el que mataste con tu negligencia. He venido a cobrarte mi vida. Vázquez soltó un grito que se escuchó hasta en el pueblo. Era un aullido de terror puro, el grito de un hombre que se está enfrentando a sus peores pesadillas. Se tambaló hacia atrás, tropezó con una silla, y se fue de nalgas al suelo. —No, tú estás muerto. Te enterramos. No puedes estar aquí. El fantasma de Evaristo se acercó lentamente, arrastrando los pies como si le costara trabajo caminar. La muerte no detiene a los que buscan justicia, Vázquez. Mi familia quedó en la miseria por tu culpa. Mis hijos lloraron hambre porque no quisiste pagar lo que me correspondía. Vázquez trataba de arrastrarse hacia atrás, pero estaba tan aterrorizado que apenas podía moverse. El alcohol, en lugar de darle valor, lo tenía completamente paralizado del miedo. Yo no tuve la culpa. El andamio estaba bien. Tú te caíste por borracho. —¡Mentiroso! —rugió el fantasma con una voz que hizo temblar las paredes. Sabías que estaba podrido, lo sabías y no quisiste gastar dinero en repararlo. Mi sangre está en tus manos. En ese momento, desde la recámara principal empezó a escucharse otro ruido, el sonido de otro ataúd abriéndose. Vázquez volteó hacia el corredor y vio una luz extraña que venía del cuarto, una luz que palpitaba como si fuera el latido de un corazón gigante. —¿Qué? ¿Qué es eso? —balbuceó con la voz quebrada. De la recámara empezó a salir otra figura. Esta vez era el flaco vestido con una túnica blanca manchada de rojo, representando a todos los peones que habían muerto por los abusos de Vázquez. Su aparición era aún más terrorífica. Tenía cadenas amarradas a los pies que arrastraba al caminar, haciendo un ruido metálico que ponía los nervios de punta. —Vázquez, aquí estamos todos, todos los que mataste con tu crueldad. El capataz ya no podía ni gritar. El terror lo tenía completamente paralizado, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Se había orinado encima del miedo, y todo su cuerpo temblaba como si tuviera calentura. —No, esto no puede estar pasando. Ustedes están muertos, muertos. —Sí, estamos muertos —dijo el flaco con voz sepulcral—, pero no podemos descansar en paz mientras tú sigas haciendo maldades. Hemos venido a llevarte con nosotros. Los dos fantasmas se acercaron lentamente a Vázquez, que estaba acurrucado en una esquina como animal acorralado.
Pero justo cuando parecía que lo iban a agarrar, se escuchó un ruido aún más terrorífico desde el comedor, el sonido de un tercer ataúd abriéndose, pero este sonaba diferente, más pesado, más definitivo. Y entonces apareció la figura más imponente de todas, Jesús Malverde, pero vestido como la representación de la muerte misma. Llevaba una túnica negra con capucha que le cubría parcialmente la cara, y en las manos traía un crucifijo de plata que brillaba con luz propia. Emiliano Vázquez, dijo Malverde con una voz que parecía venir del mismísimo infierno, tu tiempo ha llegado. Los muertos me han elegido como su representante para llevarte ante el tribunal de la justicia divina. Vázquez ya no era el cabrón prepotente de siempre. Era un despojo humano, un montón de carne temblorosa que apenas podía hablar. Por favor, yo no hice nada malo, solo cumplía órdenes. ¡Mentira!, rugieron los tres fantasmas al unísono, y el eco de sus voces hizo que se cayeran algunos platos de la cocina. Malverde se acercó lentamente, y con cada paso que daba, Vázquez se encogía más. Vamos a repasar tus pecados, Emiliano. Primero, robaste dinero destinado a pagar salarios justos a trabajadores. Segundo, falsificaste documentos para robar tierras de familias humildes. Tercero, causaste la muerte de hombres inocentes por tu negligencia y avaricia. No, yo no maté a nadie. El fantasma de Evaristo se adelantó. ¿No? ¿Y mi muerte qué fue? ¿Y todos los que murieron de hambre porque no les pagaste lo justo? ¿Y los que se suicidaron porque perdieron sus tierras? Vázquez estaba llorando como niño chiquito, con mocos y lágrimas corriendo por su cara gorda. Por favor, déjenme ir, prometo que voy a cambiar, voy a devolver todo. Malverde alzó el crucifijo, y la luz de la plata se intensificó. Las promesas de los corruptos no valen nada ante Dios, Vázquez. Pero te vamos a dar una última oportunidad. Si cumples exactamente lo que te vamos a decir, tal vez tengamos piedad de tu alma miserable. Sí, lo que sea. Haré lo que me pidan. Primero, dijo Malverde con voz implacable, vas a devolver todos los documentos falsos que hiciste para robar las tierras de las familias campesinas. Segundo, vas a confesar ante las autoridades todos tus robos y estafas. Tercero, vas a compensar económicamente a todas las familias que perjudicaste. Vázquez asintió desesperadamente. Sí, todo eso haré. Pero déjenme vivir. Y cuarto, continuó Malverde, te vas a largar de Sinaloa para nunca volver. Si te volvemos a ver por estos rumbos, la próxima vez no habrá segunda oportunidad. Los tres fantasmas empezaron a acercarse más, formando un círculo alrededor de Vázquez. Tienes hasta mañana al mediodía para cumplir, rugió el flaco. Si no lo haces, regresaremos y esta vez te llevaremos para siempre. Los muertos nunca olvidan, agregó el tuerto. Y nunca perdonan a los que joden a los inocentes. Malverde alzó los brazos, y de repente todas las velas de la casa se apagaron de golpe, sumiendo todo en oscuridad total. Recuerda, Vázquez, los ojos de los muertos te estarán vigilando siempre. Un solo paso en falso y vendremos por ti. En la oscuridad, Vázquez escuchó el ruido de los ataúdes cerrándose uno por uno, después unos pasos que se alejaban, y finalmente un silencio sepulcral que le daba más miedo que todos los ruidos anteriores. Se quedó ahí tirado en el suelo, temblando y llorando, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a entrar por las ventanas. Solo entonces se atrevió a moverse, y lo primero que hizo fue revisar toda la casa. Los ataúdes habían desaparecido como si nunca hubieran estado ahí, pero en el suelo quedaban las marcas de donde habían estado colocados. No era un sueño. No había sido la borrachera. Los muertos realmente habían venido por él. Vázquez se bañó, se cambió de ropa, y antes de que diera las 8 de la mañana ya estaba en camino hacia el pueblo de las familias campesinas. Llevaba consigo todos los documentos falsos, una bolsa con dinero para compensaciones, y una carta de confesión que había escrito con mano temblorosa. Cuando llegó donde don Refugio, el viejo campesino no podía creer lo que estaba viendo. El cabrón prepotente de 2 días atrás era ahora un despojo humano, pálido como papel, con ojeras profundas y las manos temblando como si tuviera mal del corazón. Don Refugio, le dijo Vázquez con voz quebrada, vengo a pedirle perdón y a devolverle lo que es suyo.
Los documentos que le enseñé eran falsos. Estas son las escrituras verdaderas de sus tierras. Don Refugio tomó los papeles sin poder creer lo que estaba pasando. ¿Pero qué le pasó, señor Vázquez? Se ve usted muy mal. Vázquez miró hacia todos lados, como si esperara que aparecieran fantasmas en cualquier momento. Los muertos, don Refugio. Los muertos vinieron por mí anoche. Me dijeron que tenía que arreglar todo el daño que he hecho, o si no me van a llevar al infierno. Durante las siguientes horas, Vázquez devolvió dinero robado, confesó sus crímenes ante las autoridades y se despidió de Sinaloa para nunca volver. Lo último que se supo de él fue que se había ido a vivir a un pueblo perdido de Sonora, donde se dedicó a criar chivos y nunca más volvió a joder a nadie. Esa tarde, cuando ya se había largado el excapataz, un jinete solitario observaba desde las montañas cómo las familias campesinas celebraban que podían quedarse en sus tierras. Era Jesús Malverde, que sonreía satisfecho al ver que una vez más la justicia había triunfado sobre. Las familias del pueblito nunca supieron exactamente qué había pasado esa noche en casa de Vázquez, pero sí sabían que un milagro había ocurrido. Don Refugio guardó las escrituras verdaderas de sus tierras como el tesoro más valioso de su vida, y cada vez que contaba la historia de cómo se salvaron del desalojo, terminaba diciendo, Jesús Malverde cumplió su promesa. Los justos nunca están solos mientras él ande por estos rumbos. Compadre, haz clic en el video que aparece aquí al lado porque cada semana tengo historias nuevas de Jesús Malverde que te van a poner los pelos de punta. Dale like si te gustó cómo le puso una friega al cabrón de Vázquez, compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas las aventuras del Santo de los Pobres. Nos vemos en el próximo video.